Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, de nuevo después de estas 2 semanas de receso vamos a iniciar nuestras actividades. Así que como siempre les pido, espero que tengan la buena predisposición para aprender y podamos avanzar cada día con nuestros contenidos correspondientes. El día de hoy vamos a seguir con la trigonometría, unidad 2, que habíamos comenzado ya en la clase anterior con el estudio de los sistemas de ángulos, ¿verdad? El sistema radian y también el sistema sexagesimal, que son las dos unidades para medir ángulos que más se utilizan en el caso de la trigonometría. Por eso estuvimos nosotros desarrollando ese contenido. Hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a estar estudiando lo que son las funciones trigonométricas. Ahí ustedes en el material que yo les mandé tienen la capacidad, el contenido, los indicadores que van a trabajar. Siempre mi lección parece un poquito larga cuando yo mando los trabajos, pero es porque toda la parte teórica yo trato de que aparezcan sus explicaciones en el material, ya que nosotros no tenemos un libro base para que ustedes puedan guiarse y resolver los ejercicios. Entonces me gustaría que ustedes vayan leyendo todo lo que aparece en el material, puedan interpretarlo y podamos ir resolviendo los ejercicios después que se presentan al final. Entonces, en ese sentido, les quiero pedir por favor que yo siempre escribo la consigna del trabajo, ¿verdad? Y ahí dice copiar conceptos relevantes, las fórmulas en los ejercicios y resolver en el cuaderno de matemática, en este caso los trabajitos que tenemos que realizar. La hoja cuadriculada, como siempre, es lo que yo quiero del cuaderno de matemáticas. No se olviden que nosotros tenemos una ficha en donde vamos registrando todos los trabajos que ustedes presentan y que vamos chequeando los puntajes. Entonces, no estén cambiando y cambiando de cuadernos, por favor, porque más adelante seguramente vamos a estar reuniéndonos en pequeños grupos y cosas así, y ahí vamos a tener que presentar los trabajos que ya hemos enviado por fotos ya en forma física. Entonces, por eso les quiero pedir que seamos en ese sentido ordenados también al hacer las actividades y estemos utilizando nuestro cuadernito de matemáticas. Bueno, como les estaba diciendo, hoy vamos a estar trabajando con funciones trigonométricas. Seguro que en alguna parte ustedes ya habrán escuchado sobre este tema. Entonces, ahí en primer lugar para el inicio aparece un problemita que después ustedes van a leer bien, analizar, a ver si con unos simples conceptos matemáticos nosotros ya podemos resolver este problemita, ¿verdad? Quizás algunos sí puedan utilizar algunos razonamientos para resolverlas, pero a otros les va a costar un poquito más. Pero para que nos facilite el trabajo es lo que nosotros vamos a estudiar, las funciones trigonométricas. Cuando habíamos iniciado esta unidad, yo les había dicho a ustedes, empezamos la unidad de trigonometría, que se basa principalmente en la trigonometría para nosotros que vamos a estudiar en este año, es en el estudio del triángulo. En este contenido específicamente vamos a estar trabajando el triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, con qué características nosotros identificamos un triángulo rectángulo? Al serlo un triángulo rectángulo, sí o sí debe tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Sobre ese tipo de triángulos nosotros vamos a estar trabajando en esta unidad. Y la primera parte conceptual del marco teórico, ahí tenemos cuáles son las funciones, en este caso de un triángulo rectángulo, y son 6: el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, esas funciones, lo que nosotros vamos a estudiar un poquito de ellos es de dónde sale, cuál es la relación que existe entre el triángulo rectángulo y esas funciones. Es lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, antes que nada, lo que nosotros tenemos que saber bien para poder empezar los trabajos es que
sí o sí debemos de manejar bien el triángulo rectángulo, en este caso el que tenemos aquí, un ejemplito, el triángulo rectángulo y sus elementos. Ahí tenemos, ustedes ya han dado diferentes clasificaciones de triángulo. En este caso nosotros vamos a trabajar exclusivamente con el triángulo rectángulo. ¿Y cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? Ya sabemos que los ángulos y los lados vienen a ser los elementos del triángulo. En este caso, como es un triángulo rectángulo, tiene nombres específicos. Entonces, esos nombres específicos, ¿cuáles son? La hipotenusa que tenemos acá, el cateto y el otro cateto. Todo triángulo rectángulo sí o sí debe tener un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Una hipotenusa, que siempre va a ser el segmento más largo del triángulo rectángulo. Y dos catetos, que son los lados que forman el ángulo recto. Y por último, dos ángulos agudos. ¿Qué quiere decir que sean ángulos agudos? Son ángulos menores que 90 grados. Eso ustedes tienen que sí o sí manejar bien de un triángulo rectángulo para que se pueda trabajar las funciones trigonométricas. En este caso, más abajo ustedes van a encontrar otros dos triángulos más que se estuvo analizando para poder determinar los nombres del triángulo. En este caso, los nombres de sus lados. En funciones trigonométricas nosotros vamos a estar estudiando la relación que existe entre el ángulo agudo de referencia que se va a estudiar y los lados. Entonces, ese análisis es lo que vamos a estar haciendo. Y para eso tenemos que manejar bien cateto, ángulo agudo y también la hipotenusa. Nosotros tenemos que saber bien dónde quedan esos elementos. Ahí en el gráfico siguiente tenemos nosotros dos gráficos diferentes para poder determinar un poquito lo que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pues esa es la diferencia en funciones trigonométricas, que los catetos ya no son catetos simples, se clasifican ya en opuestos y en adyacentes. En ese caso, ahí tenemos dos triángulos que están de distintas formas. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es, para que se cumpla esta condición, deben de ser ángulos, debe tener un ángulo recto, debe ser un triángulo rectángulo, no otro tipo de triángulo. Entonces, para eso ahí tenemos el primer triángulo, el ejemplo 1. La hipotenusa es luego prácticamente fácil de detectar, el segmento más largo o el lado que se encuentra frente al triángulo rectángulo. Luego tenemos los dos catetos y es ahí donde tenemos que atender con el tema de los catetos. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cuál es el ángulo agudo que yo voy a estudiar para poder decidir cuál es mi cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente. Acá, por ejemplo, en la primera figura nosotros tenemos en este gráfico, fíjense ustedes, el ángulo que se va a estudiar acá es el ángulo A. Entonces, el cateto opuesto al ángulo A viene a ser este segmento. Sin embargo, el cateto adyacente al ángulo A, en este caso, es el que está en la base. ¿Por qué es el adyacente? Porque es el lado que está formando ese ángulo por el momento. Entonces, por eso se le denomina cateto adyacente. Pero no es que siempre el cateto adyacente va a estar en la base. Depende de qué ángulo agudo yo estoy tomando como referencia. En este caso, mi ángulo agudo era el A. Este lado en esta punta se encontraba. Entonces, por eso es que su opuesto, el que está enfrente, y el adyacente es el que está al lado. Eso es lo que tenemos que manejar bien. Entonces, al mirar este segundo triángulo, se dan cuenta que el ángulo de referencia está hacia arriba. Entonces, mi cateto opuesto pasa a ser en la base.
porque es el opuesto al ángulo A. Sin embargo, mi cateto adyacente es el que está en forma vertical acá, porque es el lado que está formando el ángulo que yo estoy estudiando en este momento. Entonces, ese concepto es lo que nosotros sí o sí debemos de manejar correctamente para poder aplicar las funciones trigonométricas en los diferentes triángulos. Las fórmulas no van a cambiar de las diferentes funciones, ya sea del seno, coseno, tangente, cotangente. Lo que nosotros tenemos que aprender a identificar en los triángulos rectángulos vienen a ser los lados, la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente y detectar cuáles son los ángulos agudos, porque hay algunas personas que eso les cuesta muchísimo determinar cuál es el ángulo de 90 grados y cuáles son los ángulos agudos. Entonces, manejar los elementos de un triángulo es primordial para que nosotros podamos también manejar esta lección. Más abajo aparece otro gráfico de triángulo rectángulo donde vemos nosotros la hipotenusa nuevamente. En este caso, como el ángulo de referencia está acá, la A o el ángulo alfa también se le puede denominar. El opuesto es el que está en verde y el cateto adyacente es el que está en azul. Y considerando esa aclaración, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, es que ahí abajito ustedes tienen las relaciones que se tienen en cuanto a estas funciones, ¿verdad? Las relaciones entre los lados dan entonces 6 cocientes distintos y ahí tenemos al seno, al coseno y a la tangente. Seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esas tres funciones son las principales. Después tenemos las otras que son las recíprocas. Entonces ya, si ustedes manejan bien esos tres, la cotangente, la secante y la cosecante, ya es fácil de manejar después porque ya son recíprocos, vienen por añadidura. Eso ya es, depende de, fíjense un poco acá, en el caso del seno y cosecante. Los son recíprocos entre sí porque mientras el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es lo inverso nomás. Entonces, si nosotros manejamos bien el concepto de las tres primeras funciones, ya los otros son fáciles después de recordar. Estas son las fórmulas que nosotros vamos a estar trabajando después en los ejercicios. Acá aparecen algunos ejemplos en donde se aplica en estos triángulos cómo vamos a estar utilizando las funciones trigonométricas. Tenemos el primer ejemplo en donde aparece el triángulo ABC, cuyos datos son solamente el valor de la hipotenusa, que es en este caso 113 grados, y uno de los catetos que mide 15 grados. ¿Qué pasa cuando yo no tengo uno de los lados del triángulo y quiero determinar el valor de las funciones trigonométricas? En ese caso recurrimos a nuestro conocimiento anterior, que viene a ser el teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras se aplica en el triángulo rectángulo y nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Ahí ustedes tienen la fórmula que está determinado por los segmentos. La hipotenusa, en este caso BC al cuadrado, es igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado. Con esa fórmula se obtuvo en este caso el cateto que faltaba. Como es un cateto, se tiene que restar, ¿verdad? La hipotenusa menos el cateto conocido. Entonces, 113 centímetros elevado al cuadrado se resta 15 centímetros elevado al cuadrado, se halla la raíz y se obtiene como resultado en este caso 112 centímetros. Eso no quiere decir que en todos los triángulos va a ser el mismo resultado. Eso va a variar de acuerdo al número que tenga cada segmento que aparece en el ejercicio. Una vez que se tienen los tres lados, ya es fácil de
calcular las funciones trigonométricas. Ahí tenemos el primero, el seno, coseno y la tangente. Las tres funciones principales. Seno, que nos dice cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Y cómo yo voy a saber cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi hipotenusa? Hipotenusa es fácil de determinar. Como les dije, solamente en este caso, mirando, ratito, acá, mirando el segmento más largo, ya nos damos cuenta que es este 113 centímetros. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto de este triángulo? Yo tengo que mirar en este caso cuál es el ángulo de referencia. Y acá dice seno de alfa. Entonces, ¿dónde se encuentra ese símbolo del alfa? Está acá en el ángulo B. Entonces, a partir de ahí yo puedo clasificar cuál es mi cateto opuesto. Es el que tiene 15 centímetros. ¿Cuál es mi cateto adyacente? Es entonces el que acabamos de determinar, que es el 112 centímetros. Y ahí ya reemplazamos cada uno por su valor y obtenemos el cociente. Así de sencillo, en este contenido vamos a estar estudiando nada más la relación que existe entre el ángulo agudo de un triángulo rectángulo con respecto a sus lados. Eso es lo principal que tenemos que manejar hoy, las funciones trigonométricas, cómo se obtienen esas funciones con relación a su ángulo agudo y sus lados, y vamos a estar aplicándolo en algunos ejercicios. Más abajo tienen otros ejemplos también de cómo se resuelven los ejercicios de un triángulo rectángulo aplicando las funciones trigonométricas. Solamente que en algunas partes aquí trae más abreviado los significados, ¿verdad? En este caso hay seno de 25 grados, aparece CO sobre H. ¿Por qué? CO viene a ser cateto opuesto y H ahí está representando a la hipotenusa. Entonces ya trae en forma más abreviada, pero el significado es el mismo. Por eso puse el resumen de la fórmula en forma general, y esto se va a aplicar para todos los triángulos rectángulos sin excepción. Seno de alfa siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa siempre va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa siempre va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Mientras tanto que las demás funciones ya son recíprocas. Acá la tangente con la cotangente son inversas. El coseno con la secante también, y seno con el cosecante. Entonces, por eso es que es importante que ustedes manejen bien las tres primeras funciones, y con eso más adelante ya vamos a poder trabajar con los problemas en donde se apliquen funciones trigonométricas. Ahora, para poder ensayar un poquito eso, si pudimos reconocer cuál es el cateto opuesto de una función, cuál es el cateto adyacente, de un triángulo rectángulo, cuál es la hipotenusa, vamos a trabajar ahí el primer ejercicio, que lo que van a hacer ahí aparecen los triángulos, ¿verdad? Y esos triángulos, cada uno en su vértice tiene letras. Nosotros vamos a determinar los segmentos que lo forman. El primer ejemplo aparece luego seno del ángulo M. Entonces yo miro cuál es el ángulo agudo que voy a estudiar, es el ángulo M. A partir de ahí determino qué lado va a ser mi cateto opuesto y qué lado va a ser mi cateto adyacente, y copio las letras que le corresponden a cada función. Eso vamos a ensayar en los tres primeros triángulos. Sin embargo, en el segundo ejercicio dice: establezco el valor de las funciones donde el segmento AC es igual a 24 centímetros y AB es igual a 25 centímetros. Entonces allí ustedes van a mudar esos numeritos en el triángulo rectángulo que aparece, y vamos a estar trabajando el ángulo alfa como referencia
van a ubicar los valores y después van a estar hallando también las funciones que corresponden. Seno, coseno y tangente con esos números dados. Y en el último, 3 ejercicios es lo que vamos a estar resolviendo en este contenido. Aparece también para hallar las 3 primeras funciones, pero en este caso solamente 2 lados se conocen del triángulo rectángulo, de los triángulos que aparecen allí. Entonces vamos a estar trabajando un poquito el teorema de Pitágoras para poder resolverlo. Entonces también ahí aparecen 2 videos de referencia que ustedes van a poder visualizar y que les va a ayudar a resolver un poco estos ejercicios y a comprender mejor el contenido que hoy estamos trabajando. Entonces mis saluditos a todos y ya el lunes a partir de la 1 les voy a estar esperando si hay alguna consulta, duda o si tienen algún inconveniente, por favor se avisan para que nosotros podamos estar al tanto cuál es el caso de cada uno. Si hay algunos que no pueden enviar sus trabajos porque no tienen celular o por algún otro motivo, entonces avísenle a sus compañeros que vamos a tener igual en la institución en forma impresa los contenidos para que puedan pasar a fotocopiar y trabajar y entregar igualmente en forma física en la institución. Desde ya muchas gracias y pasen bien. Chaucito.